Es un gusto compartir, saludarles, acompañarles y poner bajo la lupa temas que son de interés, por supuesto. Hola Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Andrés, muy buenas noches a la audiencia. Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. Ya le extrañamos al doctor Boxia y supongo que el próximo domingo ya va a estar con nosotros compartiendo. ¿Cómo cambió la temperatura? Digo, ¿cómo se marca la diferencia entre hoy y el viernes, por ejemplo, que tuvimos 1 grado como mínima? Ayer también estuvo frío, hoy mucho más agradable y a partir de ahora, así como están las cosas, por lo menos hasta el jueves, temperatura que se aproxima a los 30 grados como máxima. Hoy viene el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, y va a estar bajo la lupa para compartir con nosotros. Asunción y Central en el ojo de la tormenta, por utilizar un término según dicen los que saben y conocen. Hoy amanecimos con un titular del diario Última Hora donde se destaca o se menciona sobre facturación en plena pandemia con respecto a algunos respiradores. Habló Rocío Vallejo, que es diputada y que es una de las personas que formuló la denuncia ante la Fiscalía General del Estado basándose en algún informe que en algún momento hizo la Contraloría General de la República, por favor. No sobrefacturado o en 200, 300% más. Entonces, yo acá, bueno, en la denuncia nosotros apuntamos más bien a la gente, porque la oferta y la demanda es libre, a la gente que tuvo que haber precautelado el dinero público. No hacemos una distinción directa porque nosotros nos basamos mucho en el informe de Contraloría y hay que ver, hay varios funcionarios que conformaron la parte de unidad técnica de operaciones, hay que ver quién, la Fiscalía debe investigar quién es el que determinó ese precio de 200 millones. El 1 de abril ellos hacen este llamado, comunican a 5 empresas a las 7 de la noche. ¿Y para cuándo era la apertura de sobres? Para el 2 de abril, o sea, al día siguiente a las 10 de la mañana. Después extendieron hasta las 12, o sea que en realidad las empresas tenían 5 horas hábiles para preparar un paquete de oferta al ministerio que iba a comprar 8.000 millones. ¿Cuál es lo que era el apuro? Si el contrato, así como ustedes están exhibiendo, recién se firmó el 14. Esto es lo que decía, entre otras cosas, la diputada Rocío Vallejo. Esta mañana de domingo estuvo en la lupa el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública, y con relación a este tema también ponemos bajo la lupa lo que dijo. No existe la tal sobrefacturación. Yo siempre les pido a la gente que analice en el contexto en el que se dieron las cosas, ¿verdad? Estamos hablando del mes de abril. Yo creo que... ¿cuánto salía una mascarilla en el mes de diciembre? Les digo yo, menos de 500. ¿Cuánto salía en abril? 3.500. ¿Qué creen que pasó con los respiradores? Un respirador chino, utilitario, de bajo nivel, nosotros nos ofrecían 40.000, 50.000 dólares, nos llegaban a ofrecer en 100.000 dólares. La salida de estos productos fuera de estos países que las producían. Por ejemplo, las empresas que normalmente importan en Paraguay de Estados Unidos, de Alemania, no podían traer el respirador hasta agosto o septiembre, la época que estamos más o menos ahora. Imagínense si yo en el mes de marzo o abril, con estos respiradores que entre paréntesis son de primer nivel, son de alta gama, entonces han tenido una elevación en su precio. Y naturalmente en un país como el nuestro, que tiene los problemas que ya señalé, no produce, no ensambla, no compra en escala, y había un mercado totalmente distorsionado. Bueno, esto es parte de lo que dice Mazzoleni y responde. Fíjese, Estela y Andrés, que ya se dijeron tantas cosas en lo que va de este tiempo, desde marzo hasta hoy, con relación a insumos, compras, bien hechas, mal hechas y denuncias que se han presentado. Claro, y si esto es cierto, es de abril. Claro, pero si dicen en plena pandemia, genera una indignación tremenda, sí, ¿verdad? Y molesta. Claro, pero es así como te dice también Mazzoleni. O sea, en todo caso habría que verificar si no hubo ofertas menores. ¿Sabes qué me decían hoy a propósito? ¿Sabes dónde se puede dar, perdón Andrés, dónde se puede dar una rápida respuesta? Averiguando cuánto pagaron los privados por los mismos respiradores en la misma época. Claro.
Claro, Una cosa así. es un parámetro. Ahora, que un privado compre no es lo mismo que compre el Estado. Y posiblemente. No, por supuesto. Pero el Categórico precio- que no es lo mismo porque hay un lo que costo pasa es que el financiero. costo de importación, pues... Sí, pero igual cobrarle al Estado lleva mucho más Sí, tiempo pero eso que ya es el cobrarle a un pago, privado. porque acá se denuncia 243% de sobrefacturación, según Por eso, dicen, por eso. porque la importación dice que costó 2.600 millones de guaraníes y terminó pagando Salud 8.000 millones de guaraníes, supuestamente. Claro, el tiempo entre comprar y que llegue tampoco es el mismo. No sé si vos recordás, Carlos, cuando surgió aquí el primer problema de sobrefacturación que fue en la DINAC. Habríamos hablado con el fiscal que llevaba el caso y él había sido enfático en que el tema del precio para ese momento era muy difícil que sea una de las cuestiones a investigar. Aquella vez había investigado más bien la empresa que compró, la forma en que se llamó, la empresa que fue adjudicada, si tenía alguna relación con el director de entonces de la DINAC, etcétera, pero no el precio. Justamente el fiscal basaba en que era un momento en que los precios eran bastante irregulares y en el mercado mismo, ¿verdad? Entonces había desechado esa línea de investigación. Y bueno, esta denuncia es más o menos de la misma época, de abril. Bueno, Mazzoleni dice que se investigue, pero yo ya estoy en condiciones de decirles de que no existió tal sobrefacturación. Claro. Eso es lo que dice el ministro de Salud. Exacto. Miremos un poco los números, por favor, hasta hoy de esta pandemia, y reiterando que en algunos minutos más comparte con nosotros el doctor Guillermo Sequera. Saben ustedes que ayer se dio a conocer un decreto que nos obliga a quienes vivimos en Asunción y Central a tener otros comportamientos un poco más rigurosos aparentemente. Fíjense, informe COVID de ayer sábado, confirmados 12.970, hasta ayer, ¿verdad? Sí. Confirmados 12.974, activos 5.777, recuperados 7.197 y ya son 192 los fallecidos. Así Sí. es. Casi 200 personas. En agosto creció enormemente. El agosto es el peor mes. Sí, categóricamente. Sí. Sí, ayer hubo 10 fallecidos. 10 fallecidos, sí. Después tenemos otros números, ahí tienen ustedes desde marzo. Marzo fue un mes con 3 fallecidos, abril con 7 fallecidos, mayo con 1 fallecido, junio con 6 fallecidos, julio aumenta considerablemente, 32 fallecidos, y en agosto 143 personas fallecidas. Sí. En lo que va de agosto, porque ni siquiera termina agosto, hoy recién es el 23, falta todavía una semana. Claro, y una pregunta que le hacíamos el domingo pasado al ministro con respecto a estos números, si tiene que ver la cantidad de análisis o de test hechos, la relación que tiene con la cantidad de fallecidos. Si en aquella oportunidad que se hacían 28, 30, 40 exámenes por día, era el porqué de tan pocos fallecidos detectados. Y él decía que no es así, no se puede pensar eso porque de todas formas en los hospitales se hubiese sentido en meses anteriores Claro. esa asistencia masiva de la gente o esa cantidad de fallecidos. Es decir, no solamente se limitaba a los test, sino a la sensación que se tenía en ese momento, que se correspondía con los datos oficiales que iban saliendo. Así que lo de ahora es real y no guarda tanta relación con la cantidad de pruebas que se hacen y sí con la circulación del virus real que existe. Él decía que en los próximos días van a volver a tener un escenario más real porque van a actualizar y van a acelerar todas las muestras con los resultados para que se pueda tener un escenario real, decía también esta mañana. Vamos a hacer una pausa y después vamos a escuchar a Mazzoleni hablando de lo que se viene para Central y para la capital del país en los próximos días, ya ahora y en los próximos días. Vamos a escuchar alguna que otra acotación de Estela y Andrés en un ratito antes de hablar con el doctor Sequera. Pero fíjense y escuchen y presten atención a lo que dijo el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, esta mañana en La Lupa con respecto a la capital del país y al departamento central. Nosotros ahora estamos, Asunción y Central sobre todo, ¿estamos entrando al pico o ya estamos en el pico? Estamos entrando, yo creo hay una alta demanda. Fíjate, ayer, por ejemplo, los fallecidos ya en este caso eran mayormente de Asunción y Central, ya no el Alto Paraná como venía a ser. Puede que sea solo un día, ¿verdad? O 2, pero vamos a seguir monitoreando eso porque hay además muchos pacientes internados. Pero sí, Asunción y Central va a ser la siguiente preocupación. La tasa de Alto Paraná y particularmente de Ciudad del Este está más o menos arriba de 11 fallecidos por 100.000 habitantes, ¿verdad? Central tiene más o menos 4.5 más o menos y Asunción 2.
2.2 más o menos, que está menos en el promedio país, ¿verdad? Pero está aumentando. Y por eso es que esta cuarentena social que planteamos, que si bien puede parecer bastante modesta, me parece que puede tener un efecto importante y tratando de no golpear sobre todo al sector formal que ha hecho un enorme sacrificio, ¿verdad?, en este sentido. Por supuesto que de esto y en detalles, en un ratito, bajo la lupa, el doctor Guillermo Sequera. Las próximas semanas dicen que son muy importantes. Hoy decíamos a Soleni cuando se le preguntaba, porque hasta se escuchó decir, por ejemplo, que el ministerio o el gobierno o el ejecutivo se adelantó en tomar una decisión con relación a una cuarentena en el mes de marzo. Habrán escuchado ustedes eso. Y dice Masolini, ustedes no se imaginan lo que hubiese pasado si no tomábamos esa decisión de hacer una cuarentena total en aquel momento. La verdad que a mí me gustaría hablar con la persona que plantea eso. ¿Cómo se hace? No, ¿en qué se basa para decir ¿Cuál es su eso? argumento? ¿Cuál es su argumento? ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Sequera? No, claro, pero las personas que plantean, cuestiona o critica, ¿verdad? los que cuestionan la cuarentena prematura. Yo pensé que desde Salud Pública los que plantean, no. A mí me gustaría escuchar el argumento de la gente, porque si el que opina no es epidemiólogo o que tiene por lo menos una un formación, conocimiento, entonces claro, no, yo lo lamento, pero no le voy a hacer caso a lo que opina el curandero del barrio. Este no es el curandero del barrio, pero... ¿Y quién dijo, Carlos? ¿Y vos escuchás como hasta médicos te hablan de esa manera, o no? No sé. Yo por lo menos, sinceramente, no escuché, o por lo menos, una cosa son las redes sociales que te plantea, pero a un médico que haya planteado, u otro epidemiólogo que haya cuestionado eso, si justamente lo que se plantea en el mundo es el elogio que se le tuvo a Paraguay y a los otros países que tomaron con este tiempo esta decisión drástica de cerrar fronteras, las cuarentenas, no ir a la escuela, se ha considerado una medida acertada para aplanar la curva, como se le llamó en un principio. Pasa, Carlos, también que la gente confunde mucho la cuestión económica con la cuestión de salud. Sí. Si uno se rige estrictamente por la cuestión de salud, se hizo lo que se tenía que haber hecho y estamos en el lugar donde, en el mejor escenario posible de lo que pudo haber sido en Paraguay. Ahora, cuando se empieza a meter la cuestión de economía, del trabajo, de la dificultad que tiene la gente hoy en día desde el punto de vista económico, bueno, entonces la gente empieza a dudar si hicimos bien o hicimos mal. Pero en realidad, si uno va a analizar en un contexto exclusivamente sanitario, creo que lo que se hizo es absolutamente correcto y nos libró de un mal mayor. Bueno, quiero dar algunos números. Ciudad del Este tiene hoy el 90% de ocupación de camas de terapia intensiva. Sí, llegó a ser 100%. Sí, y estuvo bajando en algún porcentaje en las últimas horas. Exacto. El país tiene 76... Hay dos datos, Carlos, que son relevantes con respecto a lo que decís hoy. Lo que dijo el ministro hoy, en cantidad de muertos, y lo que dijimos nosotros el domingo pasado, cuando estaba el ministro aquí Bajo la Lupa, que bajaba el nivel de contagiados en Ciudad del Este, que ya dejaba entrever una disminución de la situación en Ciudad del Este en materia de contagio comunitario. Pero eso no se reflejaba en la cantidad de fallecidos. Hoy se refleja en ambos datos estadísticos, en la cantidad de contagiados y en la cantidad de fallecidos. Lastimosamente, Central empieza a crecer, y que es a la Asunción, inversa. Y Asunción también. Ya aparecen fallecidos en Central y Asunción en estos últimos días. Exacto. Sí. Bueno, y en relación a camas de terapia intensiva en el país, el porcentaje dice que llega al 76 hoy. Llegó en un momento al 70, 72, 75. Hoy, según nos cuentan y nos informan, llega al 76. La Fiscalía General del Estado designó una fiscala para investigar la boda Bender en Cartas. Telemariscano. Claro, pasa que esta mañana hubo una intervención a una boda en Tobatí, 60 y eso personas. generó, obviamente, no solamente crítica, sino indignación. Es decir, al pobre se le persigue, pero el rico puede violar todos los protocolos y las leyes habidas y por haber. Y entonces surge esta decisión del Ministerio Público y más todavía se generó la crítica porque los novios, los recién casados, comunicaron a la Fiscalía que en cierta forma asumen que se violó el protocolo. Porque lo que dicen ellos,
En una nota dice, Sol Cartes y su esposo Patrick Belling proponen reparar el daño causado por la violación de las disposiciones sanitarias durante la fiesta. Dice un acta de comparecencia que apareció, dice en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 21 días del mes de agosto, a las 19:30 horas, ante la unidad penal número 3, a cargo de la agente fiscal Estela Maricano, comparece voluntariamente el abogado Gesa Matías Poca, Sí. en representación de Patrick Belling, con domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, a fin de poner a disposición del Ministerio Público, que por mandato de su representado, el mismo se pone a disposición de la representación pública a los efectos pertinentes en atención a la celebración de la boda contraída con la señora María Sol Cartes Montaña y cuyas imágenes fueron difundidas por diversos medios de comunicación, redes sociales, etcétera, a fin de aclarar cualquier situación que pueda traer aparejada la apertura de una investigación fiscal y en ese sentido ofrecer como reparación social, si así correspondiere, la donación a ser depositada en la cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento a orden del Ministerio de Salud, cuyo monto solicita sea determinado por el Ministerio Público y el Juzgado Penal de Garantías, con lo que se dio por terminado el acto previo y ratificación de su contenido. Claro, ordenando cronológicamente, Sí. allí, ¿qué es lo que pasó? Se había filtrado viernes de tarde, viernes de noche, algunas imágenes de la boda, en donde quedaba claro que no se respetaban todos los protocolos. Entonces, el viernes de mañana va el abogado el yerno de Cartes, Sí. va a la Fiscalía de Estela Maricano. ¿Por qué va ahí? Porque ella es la designada por la Fiscalía para investigar todas las bodas, todas las bodas. Tiene más de 250 causas ella que lleva y todas las bodas están a su cargo. Por eso va ahí a hacer esta presentación por parte de su abogado pidiendo una reparación de daño. Bueno, Teresa Sosa dijo que Salud Pública Bueno, autorizó, Claro, ahora pero se nunca mostró un supone- documento. Exacto. claro, de Salud Pública. Y esto también viene a salir un poco al paso de ese peloteo, como bien dice la gente o los medios últimamente, que se había dado inicialmente entre la policía, el Ministerio Público y el Ministerio de Salud, donde cada uno le atribuía a la otra institución el deber de haber intervenido en esa boda. Sin embargo, nunca se pusieron de acuerdo quién es el que tuvo que haber. Y en el marco de esas discusiones que Teresa Sosa había tratado al ministro de hipócrita. Sí, el ministro de De Salud, la hipócrita. GEDI, sí, Sí, así señor. mismo. Me están bombardeando con algunas imágenes que tienen que ver con el viceministro de Salud. Digo bombardeando en Claro. el tema de que me Sí, están en haciendo los llegar WhatsApp. fotografías, baile, música, bebida, festejo de un viceministro de Salud. Le estamos llamando para que nos diga si son o no actuales estas imágenes. Antes de la, Necesito- antes de la pandemia. Claro, antes de poner al aire, por respeto, porque si es actual, y yo lo digo y de frente, no tiene que estar un minuto más al frente de ese viceministerio de Salud. Mi opinión. Porque no te pueden pedir, bueno, ¿para qué vamos a seguir? Claro. A ver si nos puede contestar el doctor Portillo, por favor. Doctor Guillermo Sequera, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así lo va a hacer, vio, así... Voy a tomar un poco de vinito para... Un minuto, Para relajarte, doctor. Sí. vamos a relajarnos. Vienen días difíciles, doctor. Se vienen semanas difíciles, sí, así es. ¿Qué significa eso, doctor? Y como es de público conocimiento, el aumento de casos en Central y Capital es prácticamente obvio. Hoy el ministro también sentado aquí en este lugar también hablaba de que parece ser un ligero descenso de lo que es Alto Paraná. Con los datos de hoy también se vuelve a observar eso. ¿Verdad? Necesitamos más días para poder cerrar esto. Pero es un poco lo que era lo que nosotros estábamos previendo, ¿verdad? Que la ola agarre Alto Paraná, que no sea tan grande. Si la ola está disminuyendo en Alto Paraná, la verdad que me animo a decir que es una ola pequeña. Ni se comparan las dimensiones que tuvo del otro lado brasilero. Pero no quiero cantar victoria porque todavía falta, ¿verdad? Y es tiempo en que empieza a aumentar los casos en la otra gran área urbana que tiene nuestro país, que es Central y Capital, y estamos viendo, ¿verdad? Acá las dimensiones pueden ser más grandes, ¿verdad? Estamos hablando ya casi de 2,5 millones, 3 millones de habitantes,
mucha mayor densidad poblacional, mucha mayor movilidad de las personas. Entonces puede ser que la dimensión sea más grande. Es cierto que también hay más capacidad de camas en esta parte del país, más infraestructura, más capacidad de respuesta, pero igual la dimensión puede ser muy grande. Así que no me animo a dar números, ¿verdad? Porque es difícil, ¿verdad? Pero sí de que esto está en aumento. Ahora, ¿se puede rediseñar la estrategia debido a la carga viral de la gente? ¿Cómo se piensa en una transformación de la estrategia o reformación de la estrategia, o van a continuar así como ustedes vienen trabajando, doctor? Vamos a seguir trabajando como venimos. Hay otros elementos que se van a ir sumando. Tenemos que ampliar nuestra capacidad de seguimiento, de llamadas de salida para buscar los pacientes, los positivos, llamar, por lo menos estar en contacto con ellos. Esa nuestra capacidad está prácticamente limitada y está superada por la cantidad de casos que hay. El equipo de vigilancia creció, ¿verdad? Pero tiene que crecer mucho más. Entonces estamos viendo una manera de cómo el call center también, o sea, esa capacidad de dar telerespuesta, que es muy útil y que en muchos países se demostró que sirve. Tiene que crecer más nuestro músculo, tanto como para recibir la solicitud de la gente, pero también para estar ubicándole a la gente, dándole recomendaciones, llamarle, darle seguimiento. Eso es lo que nos está faltando y creemos que en las próximas semanas se estaría aumentando esa capacidad. Doctor Sequeira, más allá de los cuestionamientos administrativos, etcétera, que yo no le voy a preguntar eso a usted porque usted no está en la parte de administración, pero hay algo que se le apunta generalmente en las redes sociales, es decir, que el doctor Sequeira es muy tremendista. Dice, en marzo nos dijo que en abril iba a ser el pico, en abril nos dijo que iba a ser en mayo nos dijo que iba a ser en junio, y ahora nos dice que van a ser en 2 semanas. ¿Cómo tenemos que entender en términos epidemiológicos esa alerta, esa advertencia que usted lanza y no se da? Y si no se da, ¿por qué no se da? Hoy se está dando. Usted había dicho lo de Alto Paraná se cumplió. Bueno, y ahora estamos viviendo esa misma situación en Asunción y Central. ¿Cuáles son las circunstancias objetivas y verificables para que uno diga, bueno, el pico se viene, usted dice ahora, se vienen las peores semanas? Mira, la experiencia nos demostró que es difícil realmente predecir, que todos los modelos que hacemos, todos son incorrectos. Algunos son útiles, pero toditos son incorrectos. Allá en marzo, cuando era más desconocido a lo que nos enfrentábamos, y sí teníamos bien claro nuestra capacidad, que era muy precaria, lo sigue siendo, pero creo que mejoró bastante, y ante algo desconocido, sin tratamiento, sin protocolo, mucha incertidumbre, elegimos la carta, el escenario peor es este y está a la vuelta de la esquina. Por eso las medidas fueron proporcionales a eso. Siempre en esos primeros meses fuimos eligiendo la carta, este es el escenario peor. Pero como hoy vemos que eso nos ayudó muchísimo a ganar tiempo. ¿Verdad? No sé si el tiempo como para esperar la vacuna, porque tampoco es rentable esa inversión del tiempo, ¿verdad? Pero sí un tiempo para prepararnos, para entenderle mejor al virus, cómo se contagia, cómo protegernos. Hoy yo creo que tenemos un músculo. La humanidad, ni siquiera digo por Paraguay, la humanidad hoy no es la misma que lo que era en marzo, en abril, en mayo, ¿verdad? Entonces, para nosotros era muy difícil estimar realmente el impacto que iba a tener la cuarentena en nuestro país, la adherencia de la gente. Eso era, no sabíamos, en la ecuación no sabíamos cuánto iba a ser. Claro. Lo fuimos descubriendo y vimos que fue muy buena, muy buena. Por eso pateamos prácticamente 3 meses, 4 meses más adelante el pico. El pico está llegando, más que por el número de casos, en aumento del número de casos, y nuestra capacidad de testeo también que puede detectar, que de hecho es limitada y debe seguir creciendo, están apareciendo los muertos. ¿Están apareciendo? Aparecieron los muertos, ¿verdad? Y no son pocos, ¿verdad? Están en aumento. Eso es el indicador más duro de la epidemia, porque nosotros podemos tener una capacidad de testeo limitada que llega hasta nuestro tope sea 5.000 y vamos a detectar lo que vemos dentro de los 5.000 nada más. Y por ahí nuestra epidemia es mucho más grande. Ahora lo que no vamos a poder ocultar van a ser los muertos, que van a empezar a caer por las calles en el caso de Guayaquil, ¿verdad? Sí, es que yo creo que ojalá, ¿verdad? Creo que no vamos a llegar a eso. Creo que esto de haber pateado tanto hacia adelante hizo que circule el virus, que los casos, que haya muchos casos, pocos en realidad, pero muchos casos durante todo este periodo que fueron digeridos por el sistema con sus fallecidos correspondientes. Ahora está llegando ese pico, pero no va a ser ese pico, o la altura del pico probablemente no va a ser
a esa altura que íbamos a tener si es que enfrentábamos la tormenta ahí entre marzo y abril. Usted se arriesgó a darle a Luis Vareiro en Radio Monumental una cifra cuando él le insistió mucho sobre los picos. Y usted decía, bueno, sería más o menos 15 muertos por día y que llegáramos a unos 500 muertos. Hoy con las cifras de agosto, como vimos al principio, ya son 143 muertos solo en agosto. Estamos hablando de un promedio de 6 muertos por día. Así es. Y todavía no llegó el pico a Asunción y Central. Entonces, 500 es un buen escenario. Hasta diciembre sería eso. Sí, es un buen escenario. Esta semana me pasé haciendo regla de 3, ¿verdad? Porque de tantos modelos, al final el modelo que más útil es la regla de 3 simple. Lo que ocurre en Brasil, es cierto, un país de 200 millones de habitantes, pero tiene 110.000 muertes, 120.000 muertes más o menos. Hacer regla de 3 y te salen como 3.000 muertos en Paraguay. Lo que está ocurriendo en Perú, la misma cosa. Chile, Perdón, la misma cosa. Haciendo la regla de 3, Sí. usted saca una conclusión más o menos ¿De cuál sería 3.000 nuestro escenario 3.000 muertos en Paraguay. si nos comparamos con los países que ya tuvieron la ola? ¿En Digamos, cuánto tiempo, doctor? ¿3.000 en cuánto? ¿Hasta cuándo? Y si estábamos al mismo ritmo que Brasil, teníamos igual que todos los otros países. Lo único que estamos atrasaditos en la ola somos Uruguay y Paraguay. ¿Verdad? Uruguay Ahora, todavía sigue mucho más plano que nosotros. ¿Cuánto, doctor? Ustedes estudian el escenario en Paraguay, para eso están, ¿verdad? Esa es la función de usted, pintar el peor escenario y trabajar para que eso no suceda. Sí. Ahora, también estudian, porque usted varias veces dio ejemplos del exterior, de las experiencias que se tienen en Europa o en los países limítrofes, etcétera. ¿Se puede trazar un paralelismo? ¿Sirve esa información o lo que sucede en Paraguay es absolutamente independiente de lo que ocurre en otros lugares? Tenemos nuestras particularidades, obviamente, pero no somos extraterrestres, Andrés. O sea, no va a ser diferente. Tenemos nuestras particularidades geográficas, poblacionales, una población joven. Tenemos un montón de cosas a nuestro favor. Uno de los países más rurales de Sudamérica, uno de los países menos densamente poblados de Sudamérica. Tenemos un montón de herramientas o de datos demográficos, topográficos, ¿verdad? Poblacionales a nuestro favor con respecto a esta epidemia. Es un transporte público malo, no buenas rutas, todo eso que nos juegan contra un montón de cosas para el virus. Cuestiones culturales también, ¿verdad? Cuestiones culturales, quizás también en contra o a favor, ¿verdad? Claro. Hay un montón de factores, pero no somos extraterrestres, así que tampoco va a ser muy diferente. ¿Sí? Hoy siempre me comparan, ¿por qué Uruguay hace esto? Mira, para mí es un lujo que nos comparen en Uruguay, primero luego, ¿verdad? ¿Con quién más nos va a comparar? Con nadie más. O con Nueva Zelanda, eso nos comparan. La pucha, más bien estamos imaginando comparar con Uruguay y Nueva Zelanda, ¿verdad? Un país que invierte el doble o el triple del Producto Interno Bruto. Es Haití. Sí, siempre suele ser Haití, ¿verdad? Bueno, nos están comparando con uno de los sistemas de salud más perfectos que tiene Sudamérica o en el mundo, ¿verdad? Nueva Zelanda, Corea del Sur, ¿verdad? Entonces, la verdad que es un orgullo eso, pero no hay que cantar victoria por eso, ¿verdad? Los números no, como dije, no somos extraterrestres. Tenemos a nuestro favor que estamos llegando tarde a la epidemia, entonces le conocemos, sabemos cómo tratar. Hablando con muchos colegas que están en otras partes del mundo, nos transmitieron un montón de experiencia, esto no hagan, esto hagan, ¿verdad? Y los médicos acá ya saben tratar mejor. No es lo mismo enterarte en plena tormenta como le pasó a los médicos españoles, ¿verdad? Claro, ¿sabe por qué le pregunto eso, doctor? Porque la mayoría de los casos, Italia, Alemania, Inglaterra, todos tuvieron como una primera fase, cuando se aliviaron, comenzó de vuelta. Segunda ola. Como una segunda ola, una recaída, ¿verdad? Y acá en Paraguay estamos recién en el pico de la primera fase. O sea, falta todavía que termine esta fase. Quiere decir que vamos a esperar un tiempo y después puede haber una segunda recaída. O sea, esto va para rato. Esto va para rato, eso seguro. No sabemos cómo se va a desarrollar, como dije, con nuestras particularidades territoriales, poblacionales, cómo va a ser nuestra ola, si va a ser picuda, si va a ser una colina, si va a ser una colina larga. ¿Verdad? Yo prefiero que sea así. Todo eso va a condicionar cómo va a ser la segunda ola. ¿Verdad? Ahora a mí la gente empieza a desesperarse por el número de las vacunas. La gente dice, no, nosotros necesitamos 7 millones de vacunas, porque queremos protegernos todos, ¿verdad? Y Brasil necesita 207 millones. Claro, pero y tampoco no creo que sea una cuestión de dinero ni de plata. Es una cuestión de producción ¿verdad? global, sí. De producción.
El tema de las muestras, doctor, se insiste mucho. El ministro Mazzoleni nos decía esta mañana que ellos ustedes en algunos días más van a tratar de actualizar, de estar otra vez, por lo menos que no sean datos mayores a 72 horas, por ejemplo. Eso sería ideal para tener un escenario actual, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pues, ¿por qué muchas veces no se dice todo? Porque el laboratorio Coronel Oviedo, por ejemplo, dice no tenemos más reactivos. Ustedes tienen que decir que no hay reactivos, doctor, ¿verdad? O sea, Sí. uno no se puede callar ante eso, porque si no Totalmente. parece que el mismo funcionario de salud te dice, no tengo, y el ministro dice, no, nosotros tenemos los reactivos. Y algo más pero preocupante, falta. le voy a añadir a tu pregunta otra Sí. consulta al doctor para que responda a las dos juntas. Algo más preocupante todavía que la falta de reactivos. El día 20 se hizo la licitación para los 160.000 reactivos. Ganó una firma diferente a la que tiene hoy la administración, digamos, de los laboratorios. Porque cuando se hace la licitación no solamente se licitan los reactivos, sino también una suerte de equipamiento y administración de los porque da como dato, laboratorios. Claro. Y el pliego dice que tiene 20 días para equipar de esos laboratorios. Es decir, la empresa que había ganado y que ahora perdió tiene que retirar su equipamiento de los laboratorios Así es. y tenemos 20 días para que la nueva que ganó instale de nuevo o sea, ¿y qué pasa en esos 20 días? No, podemos tener los reactivos y no tener el equipo para que haga los exámenes. Es algo también que a mí me está dejando pelado, ¿verdad? Hay cuestiones que... Hay equipos encima que no son los mismos. El laboratorio central usa otros equipos. Hay otros laboratorios, otros lugares que usan otros equipos. Es muy diverso todo. Pero ¿cómo puede pasar eso, doctor? ¿Por qué no hay una... A usted Claro, que un es vigilancia criterio de la salud, sanitario. claro, le extraña y hasta le duele la situación. ¿Por qué la gente que está en administración no tiene en cuenta ese tipo de cosas para el momento histórico que nos toca vivir? Lo que pasa es que esto siempre se fue haciendo así de a puchito, ¿verdad? Entonces cuando abrimos un laboratorio nuevo y bueno, se le empezaba con otra licitación, ganaba otro en ese momento porque era el mejor precio y todo esto. Porque si vos dirigís para uno te dice que dirigí, entonces tenés que hacer lo más libre posible, gana otro. Bueno, pero fue en otro momento, ¿verdad? Donde no se necesitaba, pero ese equipo ya se instaló ahí. Claro. Entonces llega la epidemia, nos requiere más, hacemos compra conjunta, pero tenemos diversidad de equipos y tenemos que estar comprando un poquito a esto, un poquito a lo otro. Es súper complejo. Apunta más a que realmente, yo creo que lo venimos hablando varias veces con diferentes médicos, ¿verdad? La cartera sanitaria tiene que haber menos médicos. Tiene que haber más ingenieros, tiene que haber más administradores, ¿verdad? ¿Cierto? Decía el otro día el ministro, le respondía a Carlos una pregunta que tiene que haber un tercer viceministerio financiero. Así es, Que aúna todos los esfuerzos médicos y administrativos al mismo tiempo. así es. Esas pruebas rápidas no se pueden hacer, esos test rápidos que creo que una empresa donó, eso no se puede usar, o sea, ya se usó todo eso. ¿O no sirve eso, doctor, todavía? ¿Cuál? Y Se donó de todo. Ese que donó de Lasca, por ejemplo, que creo que son que con la sangre se hace. Sí. Eso donó Lasca como 20.000 equipos serológicos. Nosotros vamos a usar 10.000 de esos para un estudio de cero prevalencia. Estamos haciendo un muestreo poblacional, vamos a tener cohortes y a esas mismas personas vamos a hacerle cada tanto periodo, ¿verdad? Marcado, hay un protocolo de eso, y vamos a ver cómo la epidemia va afectando a ese grupo poblacional. Nosotros dejamos eso más para estudios epidemiológicos, no tanto para su uso individual en los hospitales, ¿sí? Más para estudios epidemiológicos, que es su utilidad, ¿verdad? Como usan los demás países en el mundo. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer otra pausa y vamos a seguir con el doctor Guillermo Sequera, que tiene la gentileza de acompañarnos hoy. Son muchos los temas, son muchas las preguntas, posiblemente muchos los cuestionamientos también, pero vamos a continuar porque es muy válido todo lo que podamos conocer hoy, teniendo en cuenta que hoy todo se centra en Asunción y Central. No nos descuidemos de otros puntos. Ciudad del Este sigue con 90% de camas de terapia ocupadas, por ejemplo. Hay que estar muy pendientes de eso y otros puntos del país también. Pero hay mayor cantidad de infraestructura, es cierto, en Asunción y en el Departamento Central, pero hay mayor cantidad de población. Y eso también es un elemento que puede ayudar mucho a los contagios. Quiero mostrar algunas fotografías que tienen que ver... acá tenemos una buena y una mala. A ver. La fotografía tiene que ver con esta gente que se dedica a hacer las muestras. Doctor, esta fotografía hay gente que va, que recorre, que Los están testeos. diferentes, se hacen testeos, me dicen en diferentes sitios, miren cómo están equipados, cómo trabajan, cómo hacen esta tarea y realmente es para destacar, no se los ve todos los días.
Son bioquímicos recorriendo el país tomando muestras, además de hacer análisis en los laboratorios. Me dice, hay Mónica en Misiones, Estela y equipo de Luque, Néstor y Fabián Ciudad del Este, Marcelo en Encarnación, Saidi en Pilar, Andrés en Villa Ayes, Selva en Mariscal Estigarribia, o Alberto en Fuerte Olimpo, por ejemplo, entre otros. Dicen en el Hospital del Corazón la doctora Norma Rúa, Giorgio y equipo en INCAM, Patricia en Cordillera, muchas gracias a todos. Esto tiene que ver con gente que trabaja con estos testeos. Y vamos a este video que genera, a mí por lo menos me alteró ya la noche y Sí, hace rato, Carlos. Me alteró, estás, me alteró, sí, me alteró, claro. me alteró. Por favor. Bueno, ¿Cantan mal, decís vos, Carlos? ¿esto está bien o está mal? Yo a esta altura ya no... Categóricamente Bueno, no está bien. no está bien porque si el Ministerio de Salud nos está pidiendo a todos que nos quedemos en nuestras casas, que no mezclemos los núcleos, que no visitemos a nuestros padres, a nuestros familiares, etcétera, etcétera, yo creo que no es muy el buen ejemplo, no es en este momento el doctor Juan Carlos Portillo, que es el viceministro. O sea, yo no sé, todas Que esas aparece en el video, personas... por si alguien no lo notó que todavía. ahí está, claro, el de camisa celeste a cuadritos. Claro, que aparece en el video. Sí. Y tenés lo que escribía ayer El menos doctor joven Portillo. del equipo. No, el tema es que Me ponés a la pantalla. ¿Qué Ahí es lo está, que nos ahí está Estela, piden? mirá. ¿Qué hacemos ahora? lavate las manos, mantener la distancia, Usar mascarilla. usa mascarilla. Nos cuidamos entre todos. Claro, y yo no creo que esos músicos formen parte de su núcleo. No sé. Pero hay porque- distanciamiento ahí. Entonces, claro, este video es... Como si es fuera que el muy doctor fuerte. Mazzoleni no tiene Problemas. elementos y... No sé, ¿quiere decir algo, Sequera, o no? Voy a hablar con Portillo primero. No, lo que el doctor Portillo tiene que salir es a explicar, porque nosotros nos preguntábamos, Carlos, antes de emitir este Sí. video, si correspondía a esta fecha o era antes de la pandemia, que puede ser, claro. ¿verdad? Entonces estaríamos acusando falsamente al doctor Portillo, pero aparentemente la información que se tiene es que Es no que es solamente es actual, sino que es de hoy. Acá me dice irónicamente alguien, Carlos, qué torpe, esos son todos médicos, me dicen. ¿En serio? Médicos y médicas. No sé. No sé si. ¿En serio? Que son del núcleo del doctor Portillo. No sé, yo no sé. Yo te voy a decir una cosa, yo ya di mi opinión luego, ya dije que no podemos seguir así. No, ¿cómo cuando hable Portillo ahora pidiéndome que use mascarilla? No es eso, No hace Carlos. falta que Portillo me diga a mí para que yo haga eso, Desde ¿verdad? ayer está en vigencia un nuevo Desde hoy. decreto, desde hoy, perdón, hay un nuevo decreto que nos obliga a una especie de retroceso, una cuarentena más rígida en cierta forma y que ya tenemos otras restricciones, diríamos. No es que estamos en fase 3 genial, no. Estamos en fase 3 menos 1. Entonces me parece que este video lo compromete demasiado al doctor Portillo y lo único que yo creo que él tiene que salir a hablar hoy mismo, No, ahora. nosotros le estamos llamando hace 10 minutos al doctor Portillo y le voy a decir una cosa. Irónicamente dije que son médicos y médicas. Porque la gente está diciendo, se nota que no son. Claro, lo que pasa es que la persona Bueno, que pero levantó en puede ser. su Sí, sí. Instagram este video había levantado videos anteriores de anoche y de la madrugada con estas mismas personas. Entonces fue una fiesta bastante larga y esto ya corresponde al día de hoy, según la gente que entiende estos temas, ¿verdad? Ahora, de todas formas, lo que hay que decirle a la gente es que no reaccione en el sentido de, el que nos tiene que decir que usemos no usa, entonces yo no voy a usar. No, Está bien, por tenés favor, razón ahí. es un error del viceministro, explicará en su momento si es que tiene alguna explicación o no,
Pero lo cierto es que cada uno tiene que hacer lo suyo, cada uno es responsable de sus actos y responsable con los que viven con él y de su propio núcleo. Por lo tanto, no perdamos ese enfoque nunca. Doctor, te quiero hacer otra consulta, que me están bombardeando desde que te sentaste ahí. Bombardeando el término hoy, ¿eh? Hoy es bombardeando, sí, señor. Médicos de clínicas, médicos y enfermeras de clínicas y laboratorio central presentaron una nota a la Dirección de Contrataciones Públicas pidiendo que se revise una de las licitaciones donde se compraron supuestamente mascarillas N95 para el personal de blanco y finalmente a ellos les llegó mascarillas KN95, es decir, de menor protección que las que están recomendadas por la OMS para que use el personal de blanco. ¿Qué sabes del tema? No sé nada. Yo sé que sí, que llegaron un montón de KN95, pero hace tiempo ya. Uno de estos aviones que vino de China trajo las KN95. Nosotros, eso fue en abril. Sí. De esa época. Millones vinieron de esas. Y para nosotros también fue extraño, ¿verdad? Las KN95 nunca habíamos tenido en el país de esas características y teníamos que ver. Yo sé que hubo discusiones, ¿verdad? Comparando con la N95, que el nivel de filtración que tiene, si son iguales, si son mejores, si son peores. Parecen peores, visualmente parecen que de menor calidad. ¿No? Pero ¿qué tanto de menor calidad? ¿Es 100% menos, 20% menos, 30% menos? Pero te voy a ser sincero, no tengo detalles sobre eso, ¿verdad? Doctor, la cantidad de testeo siempre está, porque no se hace más, etcétera. Y aquí me pregunta una estudiante de medicina, por eso le pregunto, me dicen, le pueden preguntar a Sequera respecto a las pruebas en saliva que se publicó en los últimos días. ¿No llegaría a nosotros ese método de testeo? Es mucho más barato. Sí, el ICS estaba haciendo un ensayo, estaba haciendo pruebas, como una investigación, testando en saliva y ver qué tanto... Tiene menor sensibilidad y especificidad, tiene menor, pero no mucho. Y en términos de costo parece que es más rentable y de tiempo y todo, ¿verdad? Yo creo que es algo que la comunidad global va a empezar a ir adaptando. De hecho, estamos explorando nosotros algo que está haciendo Colombia ahora y con mucho éxito. Una técnica de hisopado, que es nasofaringio también, muy parecida a la técnica de toma para la PCR, pero se mide el antígeno. Eso está probando Colombia, algunos países centroamericanos también, y que es como detectar alguna parte del virus sin hacer la técnica de RT-PCR, que es tan compleja, de aislamiento del virus, inactivación. Es muy parecida a la prueba que se hace todos los años para influenza, que es también un hisopado, pero la técnica es mucho más rápida y no necesita de mucha complejidad en el laboratorio para hacer. Colombia estaba demostrando, estaba como explorando eso, y el viernes presentó a nivel de OMS sus resultados y son bastante satisfactorios. Y nosotros creemos que eso serviría un poco para su uso masivo, no tanto para uso intrahospitalario. Uso intrahospitalario vamos a seguir usando las técnicas de RT-PCR, pero para uso masivo probablemente vamos a usar esta técnica. Y lo bueno es que a nivel nacional hay representantes de esa marca, entonces no va a ser tan complejo poder traer, ¿verdad? Doctor, sí, usted hace rato dijo, bueno, como esta pandemia empezó en el hemisferio norte, y a nosotros ya llegó aquí y nosotros ya teníamos una especie de background de lo que ellos vivieron y en cierta forma se pudo responder mejor a la situación. ¿Qué aprendimos de cara a estas semanas que se vienen y qué es lo que hay que hacer? Está clarito, no tenemos que hacer lo que hace el doctor Portillo, ¿verdad? Pero ¿qué es a partir del conocimiento que se tiene del coronavirus en su ADN, cómo se comporta, cómo es? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y le agrego, hay gente, doctor, que consume el dióxido de cloro. No estoy hablando de la hidroxicloroquina, que es la que consumen Trump y Bolsonaro, sino que el dióxido de cloro, que creo que está prohibido en Paraguay, ¿verdad? Pero sin embargo, sí se consume. Así como conozco médicos que recetan la ivermectina. Entonces le pregunto a usted, doctor, en términos preventivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer la población en este momento ante esta ola que se viene, ante este tsunami que está viniendo? Voy a ir a tu primera pregunta y voy a desarrollar, ¿verdad? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? De marzo a esta parte,
hemos aprendido de que el uso del tapaboca es imprescindible. Nos reíamos antes de los chinos. Sí. Nos reíamos de los japoneses, Sí. tanto el día con tapaboca. ¿Cómo Que lo que? hace 10 años están con eso. Sí, hace 10 años que están con esto. Sí. Es útil. Es No, por útil. otro motivo, por la contaminación más bien. Sí, sí, exactamente. Y la experiencia de brotes allá también, ¿verdad? Aprendimos de que es útil, estamos ante un virus que el contagio, los asintomáticos contagian también. ¿Verdad? Eso es algo que cuesta entender, ¿verdad? Pero sí, los asintomáticos, quizás no tanto como uno que esté enfermo, tosiendo, estornudando, ¿no? Pero sí contagia. Entonces, tenemos que usar todo. Entonces, eso es un aprendizaje. Los medicamentos. La hidroxicloroquina, cada vez hay más evidencia de que no aporta mucho. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina. Ajá. En marzo era la panacea. Ya. Hoy estamos discutiendo y probablemente tenga las de perder. En marzo hablábamos también de drogas antirretrovirales que se usan para el HIV. Sí. De hecho, utilizamos nosotros en nuestros primeros casos. Hoy, totalmente descartado. Otras drogas, como por ejemplo, me dijiste el dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Siempre el dióxido de cloro aparece cuando hay algún bicho raro, el dióxido de cloro es El Salvador, ¿verdad? Hoy es categórico de que eso cada vez tiene menos evidencia. Hay gente que lo fue probando, ¿eh? Y se probó en ensayos clínicos y todo. No aporta nada. La ivermectina. No aporta. No aporta. La ivermectina está todavía en discusión. Lo que sí tiene mucha evidencia es que en estudios in vitro, a dosis muy importantes, de hecho destruye el virus. Es muy bueno. Pero esas dosis en el humano probablemente puedan ser tóxicas. Entonces se indica, porque vimos que en el laboratorio funciona, le probamos. ¿Verdad? Las personas que están recibiendo y las que no, cuando se hace ensayo clínico, no hay tanta diferencia. Sí se ve que si hay algo que sí funciona, los corticoides, por ejemplo, la dexametasona, los corticoides. Como recibís altas dosis de corticoides cuando estás enfermo y tenés parásitos, por ejemplo, lombrices y demás, si tomás ivermectina te ayuda para no tener complicaciones. Claro, Entonces, en ese punto nomás quiero, sí. para no pasar esa parte, doctor, porque yo hablé con 2 médicos que sí recetan a sus amigos. Y yo le digo, pero hay un cuestionamiento al uso de la ivermectina. Y me dice, Estela, se está demostrando que cuando llegas a terapia intensiva, en realidad lo que mata es tu condición, la forma en que está tu cuerpo enfermo, tenés diabetes, hipertensión. No está de más que no tengas bichos cuando llegues a la terapia intensiva. Entonces, si no hace daño y al contrario, limpia el cuerpo, ¿por qué no tomar y preparar tu cuerpo ante la eventualidad del contagio? Yo le pregunto, a esa lógica, ¿qué le responde el doctor Sequera? No, y es una lógica razonable en un país donde la incidencia del estrongiloides, o sea, de los parásitos, es muy alta. Puede ser una lógica válida, ¿verdad? Pero no se vio de que una persona por tomar ivermectina mejoró su coronavirus. O sea, no hay evidencia todavía, alguna que otra, pero no es tan fuerte. Entonces, siempre cuando se use, es cierto, multivitamínico, el zinc y todas estas cosas, bueno, no hacen daño, ¿verdad? Y se puede probar. Y hay también un efecto placebo también, la gente quiere tomar algo, ¿verdad? Entonces, por salud mental también aporta, ¿verdad? O si no, no hacen nada, parece, ¿verdad? Claro. Pero no hay evidencia, Estela, de que así categórica, contundente, no hay evidencia de esa medicación. ¿Qué otra cosa? El distanciamiento, sabemos las medidas. ¿Qué otra cosa de marzo hasta ahora sabemos? Sí. Que estando a 1,5 metros, 1,70 m, 80 m en realidad, nosotros cerramos nomás con 2 metros, 70, 80 es que es una distancia considerable como para que sea difícil que una persona te contagie. Es cierto que hay estudios que mostraron que a 5 metros de un paciente encontraron, pero esa es la excepción. Claro. Estamos hablando del 0,001% van a encontrar. La norma es que a 2 metros ya prácticamente es casi nula, ¿verdad? Tapaboca, la distancia, ¿verdad? Asintomáticos contagian. Los Tapabocas. asintomáticos contagios es la gran diferencia. Hay muchas enfermedades que los asintomáticos contagian. Hasta el HIV. La persona puede ni enterarse de que tiene HIV y puede estar contagiando, ¿verdad? No hay ninguna novedad, un asintomático contagiando, ¿verdad? ¿Cómo quedó aquello de la gente que si puede volver a tener o no el COVID, doctor? Recuerdo que no había unanimidad de criterio a nivel científico sobre eso. Genera inmunidad. Claro. Genera inmunidad.
A ver, cuando hablamos de inmunidad, no solamente es generar anticuerpos. Existen un montón de modificaciones en nuestro sistema inmunitario, en los linfocitos T, que son difíciles también de medir. Nosotros no tenemos muchas herramientas para medir. Lo único que hacemos de rutina prácticamente es los anticuerpos. Y los anticuerpos han demostrado que por lo menos 3 meses, en el peor de los casos, y probablemente 6 meses, que es lo que se dice. Algunos hablan de 2 años. ¿Sí? Pero está la inmunidad celular, hay un montón de memoria que genera en nuestro sistema inmunitario, que ayuda a que la próxima vez que tenga la respuesta sea probablemente más oportuna y mejor. ¿Sí? Entonces, cuando tenga coronavirus la segunda vez, probablemente no va a ser igual a la primera, ¿verdad? Porque tu sistema inmunitario ya tiene memoria. Pero eso solamente necesitamos el tiempo para poder ver. Imposible confirmar ahora. Todavía. Para ir a la pausa, ¿Ciudad del Este va a extender su horario hasta las 20? No sé eso, Carlos. Yo sé que la última vez que hablé con el ministro, sé que Ciudad del Este probablemente iba a extender una semana más el sistema que tenía aplicado. Hasta las 17 horas. Porque me cuentan que el intendente de Ciudad del Este dice que se va a extender hasta las 20 y que los gimnasios van a empezar a funcionar. Yo sé que seguían las negociaciones, la última vez que hablé con el ministro no tenía... Pero eso no pasa por usted, doctor. A ese nivel de detalle no. Y una cuestión para ir a la pausa, me dicen que usted tiene que sentar postura con relación a Portillo. ¿Por qué no lo hace? Porque si hubiese sido otra gente nos hubiese llamado la atención como director de Vigilancia de la Salud. Cumplo en... Sí, no, totalmente. Por eso cuando me preguntaste, hay que hablar con Portillo, ¿verdad? Yo no sé si ese es su núcleo, yo no sé si esa es... Realmente no le conozco a nadie, excepto a él ahí. No sé si es... Parece que no, ¿verdad? Pero bueno, hay que aclarar un poco cuál es la situación. Como te dije, no sé si es su núcleo. Vamos a darle beneficio de la duda. Olvidémonos que esté Portillo ahí. Sí. ¿Ese tipo de encuentro está bien o está mal hoy? Con todo lo que se dice y con todo lo que se nos pide. Y si ese es tu núcleo, si vos vivís con esa gente y te encontrás todos los días y la casa de uno de este lado y la casa del otro y comparten un patio común, estoy armando una película que puede ser que... Y bueno, es tuyo, ¿verdad? Podés sentarte a hacer eso. Pero si esa gente que Portillo no ve mucho y que está ahí sin tapaboca, hacinado, no está bien, ¿verdad? Vamos a hacer otra pausa y seguimos con el doctor Guillermo Sequera esta noche. Todavía no tenemos resultados, no tenemos informe todavía. ¿Usted no sabe? Yo creo que debería estar ya. ¿Qué hora? Son casi las 9 ya. El viernes salió a las 10 de la noche más o menos. Ayer salió un poco más temprano. Hoy tenía que salir más temprano. ¿Perdón? Hoy tenía que salir más temprano. Hoy tiene que salir más temprano. ¿Y cómo venimos hoy, doctor? Mejor que ayer. Bueno, ya no sé lo que es mejor porque estamos... Bueno, seguimos no con el creo doctor que Portillo Sequera. aguante esta... Las redes sociales están explotando y él en realidad no tiene justificativo. O sea, y todos lo están buscando. Y él está haciendo lo peor que puede hacer, que es no hablar. Él tiene que hablar, tiene que asumir las consecuencias de los actos, que es lo que hacen las personas adultas, ¿verdad? Tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Porque en este momento, él no solamente el ciudadano Portillo, sino que él representa al Ministerio de Salud, que cada día le pide a la gente sacrificios sociales, sacrificios económicos, sacrificios familiares. Entonces, esta situación le pone en entredicho al Ministerio de Salud, no solo a él como persona o como viceministro, que a fin de cuentas las personas pasan, pero las instituciones quedan. Entonces, le pone en un brete innecesario al ministro Mazzoleni esta situación. Acá hay una cuestión de que yo entiendo que mañana hay una reunión incluso en el Congreso con diferentes gremios, con el ministro, porque hay que separar, no hay que olvidarse de las cosas que se hicieron mal y que incluso merecen que la justicia intervenga. De eso no nos podemos olvidar, ni nosotros ni nadie se va a olvidar eso hasta que se aclare y como corresponda, si es posible. Claro. Pero todos tenemos que saber, y el doctor Sequera sabe mejor que nadie, que el cuidado tiene que estar en cada uno de nosotros, la responsabilidad en cada uno de nosotros. Y a mí, yo les digo, les cuento sinceramente, a mí me altera lo de Portillo porque yo creo que la gente, uno respeta, uno tiene que discutir hasta con la gente en la calle. Nosotros que hacemos comunicación, pues te dice, ¿cómo le vas a seguir entrevistando a fulano? ¿Para qué le hablaba a fulano? ¿Por qué nos mintieron, nos engañaron? Claro, Carlos. La gente te dice de todo. Una ¿verdad? cuestión de privilegio, que cuestionábamos hace poco nomás con la boda de Sol Cartes y de Patrick Brinley, que ahora ellos mismos asumen, ¿verdad?
Entonces, al resto nos pide sacrificios, pero el viceministro puede bailar. Juan Carlos Portillo es nuestro representante. Claro. Él tiene que asumir, su trabajo es la salud del pueblo. Y el que tiene que tomar medidas, si no lo hace Portillo, es el ministro de Salud, el doctor Mazzoleni. Es una falta de respeto. No salen los números, no sale el informe, Jenny, ¿verdad? El doctor Sequeira tiene, porque él Yo ya di todo, ya no sé por qué no está saliendo. No, pero qué terrible fue este agosto, doctor. Digo, con relación a fallecidos, con gente que entró a terapia. Los sanatorios se ocuparon más, en mayor porcentaje. Vos te ibas un mes a un sanatorio privado y vos casi no había movimiento. Elegías la habitación que querías. Por ejemplo, ¿verdad que era así, es, doctor? así es. Y cambió totalmente diferente hoy. Oh. Aparte se prohíben cirugías que no sean muy Programadas. urgentes, ¿verdad? Programadas, sí. Entre otras cosas. Doctor, ¿y qué hay del dengue? Porque vamos a hacer un periodismo de imaginación, como dice Arturo. Vamos a sacar el COVID 2019. ¿Qué iba a estar pasando en el país a nivel de dengue? ¿No pasa absolutamente nada, por eso no hablamos? No. ¿O esto del COVID es tan grave que tapa absolutamente lo del dengue? ¿Qué está pasando? No, obviamente el invierno no es uno que nos caractericemos de tener brotes de dengue, pero sí hay, el dengue sigue. Y se nos oculta mucho pensando que es COVID, ¿verdad? Una persona con fiebre, dolores musculares, ya pensamos que es COVID, ¿verdad? Pero sí tuvimos brotes en Encarnación, tuvimos brotes en Caguazú, muy pequeños, obviamente. Nada preocupante. Nada con dimensiones de lo que ocurre en verano. Pero sí, si no iba a haber COVID, este invierno iba a ser duro. Iba a ser duro. Imaginemos que en marzo no existía el COVID en el mercado de Wuhan y toda esta historia no pasaba. En el norte del mundo hubo una gran epidemia de influenza, principalmente de influenza B. Muy grande fue, muy grande. Las urgencias de todas las grandes ciudades del mundo del norte estuvieron abarrotadas en este invierno. Después vino el COVID y otro problema más, ¿verdad? Y nosotros nos preparamos muchísimo ya. Nosotros desde enero yo le venía diciendo, mira, tenemos la peor epidemia de dengue ahora, pero este invierno va a ser durísimo, durísimo. El norte está sufriendo y generalmente tienen ellos ese virus. De hecho, nosotros este verano tuvimos mortalidad. Tuvimos un montón de casos de influenza B en enero y pues tuvimos unos cuantos muertos y todo. ¿Hubo muertos por influenza? Sí, en enero, ¿verdad? No digo que es... ¿Y ahora? Pero es raro. Paró todo. O sea, todas estas medidas que estamos tomando, Claro. como que frenan todos los virus respiratorios. ¿Verdad? No hay virus respiratorios de adultos, que prácticamente influenza tipo H1N1 no circuló. Hay adenovirus, hay un montón de otros metaneumovirus, hay unos cuantos virus. Los virus sincitial respiratorio es típico en los niños. Nada. Los pediatras este invierno no trabajaron, ¿verdad? Y es dable imaginar un inicio de verano, digamos, en Paraguay octubre, ya hace mucho calor, octubre, noviembre, diciembre, coexistiendo un COVID que va bajando de fase y un dengue que va subiendo nuevamente a su etapa normal. El COVID nos demostró de que también puede circular en verano, ¿verdad? Esto de que la temperatura, el virus no sobrevive a más de tantos grados, no quedó tan así. Es cierto que le gustan las temperaturas frías, pero con el frío hay una cuestión más conductual. Con el frío los humanos nos encerramos más. 13 fallecidos, dice el último informe del Ministerio de Salud. 3 más que ayer. 1.788 muestras. Estas muestras son todas son del sector público y del sector privado, Sí, ¿verdad? ambas. ¿En qué porcentaje más o menos? Y en la última semana al sector privado probablemente entre 25 y el 30% de las muestras. 30% es del privado. Probablemente, sí, Ajá. 25 o 30 por ahí. Dice 257 casos comunitarios, 2 del exterior, 259 positivos. Informamos y lamentamos el fallecimiento de 13 personas. Ya suman 205 fallecidos. Bolivia vi hoy que tiene más de 4.000 fallecidos y 100.000 contagios. Son casi 300 personas las internadas, 291 internados y 69 están en terapia intensiva, por ejemplo. Sí, menos contagiados que ayer. Disminuyó Sí, pero hay la que tener cifra de que hay contagiados. menor cantidad de test, ¿verdad? También. También, exacto. ¿Verdad? Eso es... 1.788 muestras. ¿Sí? Después Sí. dice 69 en UTI. 69 en terapia intensiva. Eso cada día Va en aumento. en aumento. Y con relación a los nexos, o sea, los casos de Río Central, tiene 89, Capital 64, están por encima otra vez de Alto Paraná. Otra hoy. vez.
Y otra de Alto Paraná, o sea, dejó de estar en la punta, digamos. ¿Verdad? Exacto, exacto. Parece, bueno, iba a decir... ¿no? Entre los fallecidos no hay personas menores de 50 años. Y de Alto Paraná, no sé si los fallecidos, ya no recuerdo más. Son 3. Son 3, sí. No, 6. Perdón, Seis. 3 que tengo acá. 6. Después Amambay, Wow. Concepción. Son 6. Y de Asunción hay una persona, de Central, de Amambay, de Concepción. De 4. Central son 4. No, miren que la mayoría otra vez es Alto Paraná. Sí. Son 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6 de Alto 6. Paraná. De Central son 4, de Asunción 1, Amambay 1 y Concepción 1 persona. Correcto. ¿Verdad? Sí. 54 años es la mujer que falleció en Amambay. Y 53 años es un varón que falleció en Central, entre los más jóvenes. Exacto. Y hay una persona de 93 años, una mujer que falleció en Asunción. Doctor, hay una característica que podamos hoy decir, si bien es cierto que se dice, bueno, las personas que el COVID es mortal para aquellas personas con enfermedades de base, ¿sigue siendo esa una característica principal? Sí, totalmente. La comorbilidad o padecer de otra enfermedad de base, el mayor trazador de la gravedad es la edad. Ujú. La edad, a mayor edad, mayor probabilidad de fallecimiento. Eso Mayor edad, mayor probabilidad. Sí, Luego, pero después entran las comorbilidades. En primer lugar, comorbilidades en español, tener otra enfermedad de base. enfermedad ¿sí? de base. Sí. Coexistencia de varias enfermedades. Sí, por lo menos una, ¿verdad? Si tenés más, con más razón. ¿Cuáles son las más peligrosas? entre Y en esas? nuestro país Ajá. creo que está en primer lugar la diabetes, Ajá. peleando un poco con la enfermedad cardiovascular. En tercer lugar están las enfermedades pulmonares. En algún momento las enfermedades pulmonares, EPOC estaba en primer lugar y esto se fue reacomodando. Y bueno, alguna otra patología, haber tenido linfoma, leucemia, vimos varios también personas. ¿Sobrepeso? La obesidad está en cuarto o quinto lugar por ahí también. Acá Sí. me preguntan si la vacuna, que prácticamente está en su última fase, si no funcionaría en personas con sobrepeso. Esperemos que sí. La verdad que depende mucho de cuál. Hay varias vacunas que están en carrera, ¿verdad? No sabemos cuál es la que va a llegar. Y cuando llegue, yo no te podría decir cuál es, qué funciona. O sea, yo no sé qué rango de edad. Ojalá se pueda poner generalmente las vacunas no se le pone depende del tipo de vacuna, no se le pone a personas mayores de 65 años. Ajá. Y justo esa es nuestra población de riesgo, mayores de 65 años. Y si la vacuna que llega primero no se recomienda para mayores de 65 años, pucha, ¿verdad? No sé, depende muchísimo de qué vacuna sea la que finalmente, la de Oxford es una de las que estaba primero, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos. La rusa que está también ahí, no sabemos todavía cuál es la población target, digamos, que va a recibir esa vacuna, ¿verdad? Doctor, trato de entender la lógica de la decisión sanitaria con la decisión del gobierno con esta cuarentena modesta, como dijo esta mañana el doctor Mazzoleni, de por qué si estamos llegando al ojo del huracán y se vienen, agosto ya es un mes negro, y se vienen semanas peores, ¿por qué la restricción es muy leve? Porque no podemos estar con cuarentena total demasiado tiempo. Porque dentro de todo, y es difícil nomás ver eso, dentro de todo estamos bien. La cantidad de casos y la cantidad de fallecidos que tenemos y la cantidad de internados que tenemos, por más de que nos asuste, es muy poca con lo que podemos llegar a tener. Entonces, la carta de la cuarentena total, como siempre suelo decir, es un elemento que no podemos usar porque vamos a llegar o tan gentilmente, tan frecuentemente. Hay que dejar para los momentos más graves eso. Todavía no estamos en ese momento. Entonces, en algún momento, una discusión que tuvimos, ¿verdad? Con el gabinete ahí, yo mismo le decía, ¿verdad? No podemos ser tan restrictivos ahora, porque cuando tengamos que ser restrictivos, ¿qué nos va a quedar? Entonces, acá la estrategia, el secreto es enlentecer la epidemia, no es frenar, no es parar, porque eso nadie lo pudo hacer, ningún país, ni Alemania, Corea del Sur ahora se está disparando, con toda la tecnología, con todo, se está disparando, se están llenando los hospitales. Entonces, y Nueva Zelanda es una isla, para los que me van a decir, ¿verdad? Y a Uruguay todavía nomás no empezó. Pero una vez que entra el virus,
El tema es dejarle circular. Todavía nomás no empezó Uruguay, quiere decir que vienen Va a días empezar. difíciles para Uruguay. Sí, te va a llegar a Uruguay el momento. El tema es que Uruguay, país mucho más pequeño que nosotros, con menos una habitantes. frontera un poco más, no tienen Ciudad del Este. No estoy echando la culpa a los esteños, pero no tienen ninguna otra ciudad, a excepción de Montevideo, Maldonado y todo el complejo metropolitano donde está el 99% de los uruguayos. Después el 1% está distribuido en la otra. Rivera, que es la ciudad más grande, Fronteriza con frontera con con Brasil, no llega ni a 70.000, 80.000 habitantes. 25 tuvo el otro día y se escandalizaron. Y después todas las otras tienen 8.000, 10.000, 20.000. Y del lado brasileño son más pequeñas. No tienen ni aeropuertos, no me parece, los pueblos brasileños que están en otros lados. Entonces, digo Brasil porque Brasil sí es el epicentro. Y a Mato Grosso, a Río Grande do Sul, Porto Alegre, esto, todavía no le llegó la epidemia. La epidemia en Brasil empezó en San Pablo, se dispersó hacia el norte, hacia el Amazonas, nordeste. Ahí golpeó mucho. Y ahora está bajando Paraná, Santa Catarina, está llegando a Río Grande do Sul. Entonces, cuando llega a Río Grande do Sul, Porto Alegre, que es la ciudad más grande, después va a llegar a los pueblitos que están en frontera con Uruguay y después va a entrar el virus en Uruguay. Y la frontera con Argentina, Argentina se está cuidando relativamente bien para el tamaño que tiene el país. Cómo están cerrando las provincias. Las provincias, cómo se está cerrando Argentina entre provincias, cómo se cuidan entre ellas, a nosotros nos protege. Por eso nuestra frontera con Argentina prácticamente no hay problema, nuestra frontera con Brasil es el problema. Entonces, Uruguay le va a llegar el virus, ¿verdad? Eso sí, tiene un sistema de salud mucho más fortalecido, un sistema de salud que justamente empezó su reforma después de la gran pandemia. No fue pandemia, pero fue después del SARS, 2002, 2003, ellos empiezan en 2004, 2005 con la reforma del sistema integrado de salud. Que ojalá nosotros después de esto saquemos cosas buenas, ¿verdad? Hagamos una reforma del sistema de salud que nos merecemos, ¿verdad? Algo bueno tenemos que sacar de esta gran tormenta, ¿verdad? Ahora, doctor, usted dijo recién que el 35% de los test que se están haciendo son del sector privado. Sin embargo, yo tengo unos datos acá que hablan de unos números que son bastante altos en el sentido de que el San Roque está haciendo alrededor de 1.000 test, me dicen el Meyer 200, Díaz Gil 300, Brunelli 150 y otros 200, o sea, casi 1.500, 1.700 entre todos los privados. ¿En un día o en la semana? No, por día. Depende. San Roque a veces hace 800, después hay 3 días que no hacen nada. O hace 20, 30, depende, o sea, esa es la información. Yo le invito a que visiten la página de vigilancia. En la página de vigilancia, Vigisalud, nosotros ponemos esos datos. Ajá. Pero hacemos no por día, hacemos un conglomerado de la información semanal, de los casos y todo. Y también vas a ver la curva de cuánto hacía el Laboratorio Central en marzo, cada semana como cuánto hace el Senaxa, cuánto hace el Privado, cuánto hace el San Roque, cuánto hace. Está como un resumen de la semana. Entonces pero si nos vamos por día, es cierto, hay días donde el privado mete toda la ficha, pero hay días donde no envían nada. 3, 4 días luego que no envían nada. Sábado y domingo, por ejemplo. Por ejemplo, hay algunos que no trabajan fines de semana y de repente el lunes te traen 1.000. Y es cierto, te pone 1.000. Pero si vos pones en la semana, es más o menos 25-30%. ¿verdad? En promedio. En promedio. De la última semana. Y fue creciendo muchísimo. Si mirás de hace un mes, era menos del 10%. Sí. Aumentó muchísimo el sector privado. Estela, Andrés, yo creo que hay que insistir y que la gente, independientemente de algunas cosas que no se están haciendo bien, evidentemente, no tenemos que desconcentrarnos. Como tenemos la obligación como comunicadores de seguir insistiendo en la necesidad de comportamientos, de distanciamiento, de evitar la aglomeración, de trabajar con responsabilidad. Acá no se le está pidiendo a la gente que no vaya a trabajar. Si te vas a trabajar, anda con todos los elementos que son necesarios y seguí. Nosotros ponemos como ejemplo supermercados, farmacias y otros sitios que se han comportado pero de manera excelente. Y como nos decía hoy el ministro, si ustedes van a un lugar y no hay para lavarse la mano o no hay jabón o no hay control de temperatura, no entren. No entren. Claro. Así de fácil y de sencillo, es porque nos concentramos con esto de Portilla, insisto, la gente está explotando. No, sí. La gente, pero la es gente lógico, se cansó la gente. Está indignada, y siempre se decía que no se canse la gente, que no se harte la gente, que no se llega al hastío. Y todo eso tiene consecuencias. Todo esto no es difícil. Doctor Sequeira, yo le suelo decir a mis compañeros, nosotros en los últimos tiempos nos acostamos con el temor de la muerte y nos despertamos con el temor de la muerte. Y eso, conste que por suerte mucha gente no tiene el virus, que puede tener también, pero mentalmente te afecta tremendamente. De todos modos, independientemente de este video,
y de lo que acá me escriben doctores, me escribe gente que no tiene nada que ver con la medicina, pero me dicen, Carlos, acá un pedido de disculpa y un hasta luego del doctor Portillo del Ministerio de Salud, o si no le complica muchísimo a Mazzoleni como ministro y a otra gente que trabaja al frente del ministerio. ¿Se va a animar Mazzoleni a tomar una decisión con relación a Portillo? ¿O Portillo le va a facilitar a Mazzoleni esa decisión? Hay una frase que dice, a los amigos se los acompaña hasta la puerta del cementerio. Así nomás es. Doctor, acá me preguntan, usted decía que no hay evidencia científica de que el dióxido de cloro beneficie, diríamos. Pero me dicen, ¿por qué otros países lo usan? Creo que Bolivia incluso lo oficializó como una medicina. No fue Bolivia entera. El municipio, creo que de Oruro, o un municipio fue el que lo hizo. Bueno, son autónomos, pueden aplicar, ¿verdad? Claro. Algún argumento tendrán, ¿verdad? Pero en Argentina tenemos muertos también por el consumo de dióxido de cloro. No sé si vieron la noticia del niño que falleció, ¿verdad? Los padres le dieron dióxido de cloro. No porque otro hace nomás vos vas a hacer. Algún criterio tenés que tener. Y si alguien va a recomendar, si un médico va a recomendar, que ponga la firma. Eso no me va a Para decir. responsabilizarse. Claro. ¿Qué le dice a esa gente que dice que se tomó la cuarentena prematura inútilmente? Que tenía que haberse hecho la cuarentena total en el momento del pico. Sí, escuché ya que hay gente que está diciendo eso. Me extraña que venga de gente de la salud encima, justamente, ¿verdad? Es difícil cuando te hablan con el diario del lunes, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Es cierto, la cuarentena es útil cuando estás entrando en el pico. Es cierto, muy cierto eso. Pero en marzo, y como lo hizo Uruguay, que tanto alaban también, de hecho, Uruguay entró con cuarentena sin tenerlo ningún caso. Son ya cuarentena, antes de su primer caso, ¿verdad? Nosotros por lo menos después del segundo. Nosotros estábamos en una condición que no podíamos enterarnos que estábamos entrando al pico y usar la cuarentena ahí. Porque los que hicieron eso, y lo vimos, España, Italia, fracasaron. Nosotros estábamos en una situación de desventaja ahí en marzo, que no sé si vale la pena repetir, ¿verdad? Porque siempre digo, no teníamos ni capacidad de hacer test, 30, 40 test por día. Imagínense que a los 15, 20 días o a un mes, en abril, estábamos con el pico. Y nuestra capacidad de testeo era de hacer 200. Y la catástrofe iba a ser más grande. Entonces, la cuarentena sí sirvió para que hoy mismo en Paraguay no tengamos ya los 3.000 muertos. Que tiene Brasil, proporcionalmente, ¿eh? Sí. Que tiene Brasil, que tiene Bolivia, que tiene Chile, que tiene Perú, que tiene Ecuador, que tiene Colombia, que tiene Panamá, que tienen todos los otros países, excepto Paraguay y Uruguay, que son los países que más rápido tomaron la medida. Es cierto, a nosotros nos está empezando, a Uruguay ya le va a tocar, nos está empezando. Y bueno, guardemos la opción de la cuarentena, pero no una cuarentena de un mes y pico como hicimos. Ahora, si la pregunta es, ¿de qué me arrepiento de haber hecho en la cuarentena? Sí, me arrepiento de no haber pensado en ese periodo de cuarentena, no haber pensado. Yo, y también yo creo que el mundo médico en general, Sí. ¿cómo iba a ser la vuelta después de la cuarentena? Siempre nos imaginamos de que hacemos la cuarentena y nos salvamos de esto. Pasa el invierno y nos salvamos de esto. Ya va a llegar la vacuna. Claro. Las tres historias. Cuento chino, ¿verdad? Acá lo que tenemos que ver cuando estuvimos encerrados es haber pensado, ¿cómo va a ser nuestra vuelta viviendo con esto? Y por eso, ahora cae, pero en ese momento hubiésemos incluido a sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales. Tenemos que agregar otras ópticas a este problema más allá de la médica y sanitaria. Yo creo que por ahí pasa, si vamos a decir, el tiempo perdido, digamos, ¿verdad? Claro. Yo me arrepiento de no haber pensado ya, no, esto va para largo plazo, esto tenemos que pensar cómo va a ser la vuelta, aquí a un año ya el plan. En marzo tenemos que haber estado pensando eso sí me arrepiento. Pero todavía hay tiempo para eso. No, claro, Esto va a seguir claro, por mucho tiempo, ¿no? Claro, pero bueno, ahora estaríamos discutiendo otras cosas, ¿verdad? Claro. Tenemos... Me da la sensación, Carlos, que
las horas de Portillo están contadas, porque este es el tuit del asesor político del presidente de la República, Dani Centurión. ¿Qué dice? ¿Te la lee, por favor? El presidente todos los días, sin pausas, trabaja 24 horas los 7 días de la semana por nuestro pueblo. Mientras me consta su compromiso y patriotismo, los errores cometidos por cualquier funcionario, sea quien sea, sean dolosas o culposas, son de absolutas responsabilidades personales. Asuman sus responsabilidades, carajo. Saben que el ministro de Salud vino hoy y hablamos seguramente que 20 minutos, 25 minutos de las denuncias y de las sobrefacturaciones, de todo lo que pasó desde marzo hasta hoy en ese tema administrativo financiero. Viene el doctor Sequera, que es yo les digo, es un científico, es una persona que tiene mucho conocimiento y que sabe y conoce mucho de esta cuestión, y nosotros tenemos que perder el tiempo en un viceministro de Salud que se comporta de esta manera, pero no podemos permanecer indiferentes. Yo le pido disculpas, doctor Sequera, no podemos ignorarnos, nosotros no podemos dejar de tener en cuenta esto, porque le reclamamos a todo el mundo, nos reclaman a nosotros también. Uno quiere tener una fiesta, quiere tener un cumpleaños, ya no da gusto, más lo que ustedes quieran, pero yo creo que no hay otro camino para... Nosotros estamos hablando, Estela, no estamos hablando del decreto sí, que está en vigencia desde hoy. Sí, no, hay un nuevo decreto me parece que es lo de Ciudad del Este que vos hablabas, lo de Alto sí, Paraná. Lo de hasta las 8 de la noche, sí. Y el tema de los gimnasios que se habilitan Doctor también. Sequera, pasó un tiempo desde que mostramos este video. Cada vez se confirma más que es de anoche. ¿Cambió su posición con respecto al doctor Portillo? Y tendrá que explicar él, para mí que está mal lo que hizo. Si es que realmente fue una fiesta con gente que no es su núcleo, le di el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero si no es gente de su núcleo, está mal lo que hizo. ¿Qué tiene que hacer Portillo a su criterio? Y bueno, no me vayas a meter en problemas, Estela. Yo tengo... Doctor, ¿qué tiene que hacer la gente cuando ocurren este tipo de actitudes de parte de las autoridades? La gente está en todo su derecho de reclamar, ¿verdad? Y ¿qué te voy a decir? Pero por seguir manteniendo... No, claro, lo que vos dijiste, de la rabia, vos dijiste, ¿verdad? Sí, es vos dijiste muy bien, ¿verdad? Esto no significa que la gente tenga, pero sí, cuando la autoridad se equivoca, probablemente la sanción es más social, es más grande, ¿verdad? Claro, pasa que se debilita el mensaje, Sí. doctor. Yo creo que eso es lo peligroso, cuando se debilita el mensaje. Y las autoridades sanitarias no pueden negar que la sociedad paraguaya ha acompañado con obediencia y con sacrificio. Hubo cierta gente que no cumplió pero yo creo que la mayoría de los paraguayos, y los resultados así lo demuestran, de que sí se cumplió con el protocolo en su mayoría. No, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso nos comparan con Nueva Zelanda, Uruguay y eso. Claro. Sí, es cierto. Doctor, me cuentan que en la costanera va mucha gente a caminar, no usa tapabocas, no mantiene la distancia. ¿Qué recomendación hay desde su organismo para que... ¿A quién se le pide que vele un poco por la salud, por tratar de que ese mensaje le llegue a esa gente? Mira, me tocó a mí también. Yo me voy a la costanera. Sí. Y de hecho corro. Y me saco el tapabocas cuando corro. Sí. Y ya me gritaron también, ¿qué era esa tapabocas? Siempre estoy con el tapabocas dispuesto a ponerme cuando me cruzo con gente, o por lo menos cuando voy a interactuar con alguien, ¿verdad? Yo creo que esa es la actitud, estar... el virus se contagia principalmente en los espacios cerrados, ¿verdad? Hay que entender también. Es cierto que el mensaje tiene que ser lo más sencillo, entonces a veces pecamos un poco de exagerado. Pero el virus se contagia en los espacios cerrados, eso es categórico. En los espacios abiertos mucho menos. En los espacios abiertos sí, si vamos a estar hacinados, si vamos a estar todos apretujados en un espacio abierto, me imagino un concierto, un lugar, un partido de fútbol en la hinchada. Es cierto, es abierto, pero estamos todos ari, como se dice, ¿verdad? No, en ese lugar vamos a tener, si es que volvemos a esos espacios, vamos a tener que usar tapabocas, ¿verdad? Acá yo creo que apuntamos a dos. Tenemos que pasar una fase de transmitir la responsabilidad y no tanto de la responsabilización. O sea, no podemos estar
castigando, exigiendo, sino tenemos que transmitir el sentido de la responsabilidad a los ciudadanos. Y eso es un fenómeno muy interesante que se genera en Uruguay, ¿verdad? Yo tengo varios amigos en Uruguay y me cuentan también que hacen su fiesta y se encuentran, ¿ya? Y cómo, hay control, y mira, sabemos cómo zafar esto. O sea, en todos lados hay, no es 100%, pero tienen un sentido de responsabilidad. Se juntan en la Rambla con su núcleo, 4 o 5 personas. No sé cómo hacen ustedes en la costanera, en Asunción, me dice. Y bueno, supongo que es lo mismo. Pero acá el sentido de responsabilidad, y justamente quizás cuando las autoridades deberían ser el mayor ejemplo, ¿verdad? Para transmitir ese mensaje, no tanto con lo que decimos, sino con lo que hacemos, ¿verdad? Doctor Sequera, gracias por venir, muy gentil, muy amable. Estamos en un momento muy complicado y voy a cerrar el programa con esta información. El doctor Juan Carlos Portillo dejó de ser viceministro de Salud. Señora, perdón. Un último salud a mi amiga Susi Romero Pereira. Hoy es su cumpleaños y Ya que no quiero olvidar. Yo quiero saludar a la gente de INERAM. Salud, doctor. Por la gente de INERAM. Yo quiero saludar a la gente de INERAM, ¿verdad? Estuve por ahí acompañando a mi pareja que estuvo internada y la verdad que un equipo formidable y fuerza, compañero. La primicia la dio Carlos. Dejó de ser viceministro Portillo, Carlos. Sí. El doctor Mazzoleni incluso confirmó que aceptó la renuncia del doctor Juan Carlos Portillo. Así que tenemos un minuto más, le pido a la gente de programación, por favor. Ahí te paso, Jenny. Y con esto cerramos, porque el doctor Mazzoleni acaba de aceptar la renuncia del doctor Juan Carlos Portillo al cargo de viceministro. Incluso lo conversó con el propio presidente de la República, entre otras personas, y se da a conocer esto oficialmente y nosotros cerramos este capítulo de Bajo la Lupa con esta información. El ministro de Salud confirma que que acepta la renuncia, ahí está, acaba de aceptar la renuncia de Juan Carlos Portillo al cargo de viceministro, dice el doctor Julio Mazzoleni. Está la información, doctor. Hay que buscar viceministro ahora. Vale, un chao. Nos vamos, señoras y señores. Buenas noches, hasta mañana. A las 5 hacemos la Mañana Monumental en la 1080. Gracias.